Somos los choros, los flights, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los kumas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y que bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada. A mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ya no te prendo vela. Baja y escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema. Hola a todas, a todos, a todes. Buenas noches ya. Igual es que hora es? Las 10, estamos partiendo ya. Saludos a los que nos están mirando. Macarena, Ignacio, Margot, Pamela, Diana. Partimos el sexto capítulo hoy día de este en vivo que hacemos ya recurrentemente los miércoles y los sábados. Agradecerles una vez más por estar mirándonos, por compartir, por comentar. Vamos a estar hoy día con dos compañeras, bueno, Daniela, nuestra invitada permanente, y Natalia Garrido. Em, pero antes de presentar a las chiquillas, quería dar algunos avisos bastante importantes para los vecinos, para las vecinas. Primero que, bueno, como saben, las elecciones se aplazaron, que estaban agendadas para el 10 y el 11 de abril, cambian al 15 y 16 de mayo, fecha clave para las votaciones, una fecha clave electoralmente, social y políticamente en Chile. Así que eso, queda grabada esa fecha, 15 y 16 de mayo. Y bueno, se suspenden también las campañas, pero existen siempre estos mecanismos de conversación como este que proponemos acá. Eh, por lo quiere decir también que los candidatos y las candidatas no van a poder recibir nuevos aportes, ¿cierto? Pero eh, seguimos estando presentes, un cambio bastante sorpresivo para los vecinos y las vecinas que se organizan, sobre todo en términos electorales. Así que eso, estar pendiente a la fecha, a las votaciones, invitarlos a votar, por supuesto. Eso como primer punto. También otra cosa es que desde el 8, o sea, desde mañana, desde el 8 de abril hasta el 18, inicia el plazo para postular al ingreso familiar de emergencia, al IFE. eh, y para eso, ¿cierto? Bueno, ese IFE contempla, dependiendo de la fase en cuarentena en la que estuvimos, distintos montos, 60.000 y 100.000 creo que es lo otro. Es importante eso para las vecinas porque a algunas se les da automáticamente, pero para el resto hay que postular. Entonces, estar atentos a eso desde mañana. Y en el caso de que existan dudas, consultas, hemos habilitado un número de teléfono para que llamen. No, no tiene disponible WhatsApp, solo llamadas. En el caso de las vecinas y vecinos que tengan más dudas sobre el proceso de postulación, puedan llamar a este número entre las 5 y las 8 de la noche. No sé si lo podemos poner acá abajito igual, lo vamos a dejar en los comentarios de todas formas y se los digo para que anoten por ahí. Es el 939-05-0009. Lo voy a repetir. 939-05-0009. Eh, Eso como segundo punto. Y otra información importante, otra iniciativa más bien que queríamos comentarles, que me parece bastante bonita y que está, digamos, inspirada en otra de la compañera que tuvimos en la conversación anterior, la Sandy Muñoz de Pudahuel. Y es que el sábado 10 de abril, o sea, este sábado, las chiquillas van a estar entregando pan amasado a los vecinos y vecinas que lo necesiten en la comuna, en una iniciativa que se denomina Visipan, que es cierto, es original de Pudahuel, pero con la autorización de la compañera y de los vecinos de allá lo replicamos acá en Peña. Y para eso, como es una iniciativa popular, comunitaria, vamos a estar recibiendo aportes de los siguientes ingredientes, todo lo que se necesita para hacer pan amasado, que es harina, manteca, sal,
y si pueden, ¿cierto? Dentro de las también complejidades de la pandemia, un aporte económico para poder llevar adelante eso, levadura también. Eh, Así que les dejo el número además en donde pueden comunicarse para coordinar los aportes. Es el más 569. eh, sí, al tiro repito los celulares. Este es para el PAN. Más 569 4991 4921. Y el número para las dudas sobre la postulación al IFE, lo vuelvo a repetir, lo vamos a dejar igual en los comentarios, es el 93905-0009. Ahí los dejaron en los comentarios. Eso, vamos a pasar a conversar ahora con las invitadas. Ahí está Daniela. La Daniela, bueno, como la conocen, es Hola, dirigente del MPL. Hola, Dani, dirigente del MPL. oye, Dime. Deja de quería presentarte, decir algo. mujer, por Dios. Ya me conocen todas. Sí, ya te conoces. Pero igual, para el público nuevo. Gracias. Preséntate tú. Bueno, Ya, preséntate. Daniela Ocaranza acá, hoy día estábamos más relajados un poco. eh, Dirigente del MPL, militante del Partido Igualdad, así que ahí me presenté. Pero quería decir algo importante, que el número que habilitamos para el IFE también contempla la ayuda para el registro social de hogares. Así que Ah, ya. ahí podemos ingresar o sacar carga y todas las consultas que tengan las vamos a responder. Tenemos un teléfono muy ordinario que pero igual sirve para llamar. Está pero bien. pero lo importante es que llegue la información para que podamos ayudar a los vecinos y vecinas para que se contacten. Esto va a ser los lunes, martes y jueves, desde las 4 hasta las 7 de la tarde. A ese horario vamos a contestar los teléfonos, ¿ya? Porque lo importante es que tengamos estos espacios y solucionar bien los problemas o las preguntas que tengan los vecinos para que todos puedan postular y nadie quede fuera. Así que es Bueno, una herramienta que vamos a dejar a disposición durante este mes también, o sea, también hasta el 18 se puede postular al IFE, pero no obstante el registro social de hogares es muy importante para todo lo que pueda venir, así que ahí vamos a estar apoyando ese proceso. Eso, Mati. esa. Bueno, Dani, muchas gracias por aclarar los días. Vamos a estar ahora, se va a conectar la Natalia Garrido. Natalia es nuestra invitada de hoy. Bueno, Natalia es, ahí está la Nata. Natalia es militante y dirigente histórica del MPL, secretaria general del Partido Igualdad y candidata constituyente por el distrito 11, un distrito en el que estamos nosotros en Peñalolén. Somos parte, bien complejo ese distrito porque cuenta para allá, para otras comunas, las comunas del rechazo, pero sabemos que también hay poblaciones para allá, hay vecinos y vecinas. Así que bueno, ahí está la Nata. Hola Natalia, ¿cómo estáis? Hola, bien, gracias por la invitación. Y bueno, gracias por asistir. Tiene que haber sido un día largo hoy, último día de campaña, si no me equivoco, para muchas candidaturas, Sí, parece. Eso. Oye, vamos a estar conversando hoy día en el contexto de tu candidatura también sobre el proceso constituyente. Se ha hablado harto, pero hay algunas dudas que aún quedan y nunca está mal, digamos, retomarlas e ir conversándolas de nuevo. Em, ¿qué, qué, qué pasa con los constituyentes? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los que salgan electos y electas? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se nos contáis? ¿Y cómo salen electos también? ¿Cómo ya. voto por ti? Súper puntual la pregunta. Sí, sí, Vamos al grano, al toque, al toque. al toque. Sí, bueno, yo soy dirigente del MPL, como tú decís, y me tocó la gran responsabilidad histórica, y eso creo que es importante, porque eso como de qué hacen los constituyentes da la impresión como si esto estuviera siempre, ¿no? Como si fuesen las diputaciones, los senadores, los alcaldes, los concejales, y etcétera. Pero no, el resto responde a un proceso histórico, entonces esta pregunta es como bien compleja de entender, en principio, porque después se va entendiendo mejor. O sea, esto también de la constituyente y los constituyentes. Las constituyentes
responden a un proceso de síntesis o que decantó en algo que nosotras debemos decir como movimiento también no es lo que nos hubiese gustado, esto de ser convencionales, ¿cierto? Estar en una convención, nosotras siempre hablamos históricamente de la asamblea constituyente, donde los pueblos realmente deliberen, ¿cierto? Desde abajo, como corresponde para crear un territorio libre, ¿cierto? Sin embargo, en la coyuntura después del estallido social, nos vimos también con la responsabilidad de participar en esta constituyente, que es una de las elecciones, y no es cliché decir que es una de las elecciones más importantes de los últimos años. Sí. Es primera vez que vamos a escoger constituyentes, y eso trasciende a muchas otras elecciones, o sea, una cuestión realmente importante, y ahí empezamos a explicar como por qué los constituyentes, por qué la constitución, que es una de las cuestiones que se venía discutiendo en el estallido. Recuerdo aquellos días cuando quedó la patada, cuando hubo la rebelión, cuando quedó la cagada finalmente. Empezaban a salir carteles, recuerdo, de nueva constitución, y recuerdo que bien en la tele los políticos decían, no, ¿qué están hablando? Nueva constitución, ¿para qué? Si quieren mejores pensiones, bueno, veamos qué se puede hacer con la FP, si quieren salud digna, bueno, también se podría hacer algo. Veámoslo por ley, por Sí, secretaría. veámoslo por ley, sí, justamente, entonces no es necesario, ¿cierto? Se puede regular por ley. Bueno, ahí nos preguntamos varias, ¿por qué chucha tuvo que quedar esta cagada, ¿cierto? Hoy estoy un poco, me dijeron que iba a ser más relajado el programa hoy día. Sí. ¿Por qué tuvo que quedar esta patada, ¿cierto? Para que finalmente dijeran, bueno, si era tan sencillo como una iniciativa de ley, ¿cierto? Un proyecto de ley, ¿por qué no se hizo antes? Y responde principalmente porque la Constitución es la carta magna, ¿cierto? En términos normativos, legales, como queramos decir, de ahí se desprende todo lo demás. Y es por eso también que muchas de las cuestiones que durante años hemos peleado para poder cambiar, no la hemos podido cambiar porque esta Constitución está hecha a punta de sangre, de muerte, en dictadura. Si bien es cierto, han existido reformas constitucionales que no son más que mover puntos y comas, pero finalmente no ha existido una refundación, ¿cierto?, de una nueva sociedad a través de esta Carta Magna. Entonces, en ese sentido, lo que van a hacer finalmente las constituyentes es escribir esta nueva Carta Magna que nos va a dar, ¿cierto?, nos va a delimitar la sociedad que queremos construir entre todos y todas. Por eso es importante, y nosotras como movimiento veníamos hablando de hace tiempo, meter la cuchara en estos temas, porque finalmente ahí también se consagran nuestros derechos fundamentales, como la salud, como la educación, que son cuestiones que el movimiento por lo demás reivindica. Nosotros no somos un comité de allegados, somos un movimiento político, social, que reivindica el buen vivir, y desde el buen vivir se desprenden todos los derechos fundamentales. Entonces, para dar el contexto, los constituyentes y las constituyentes van a escribir la nueva constitución, hay plazos para eso. Finalmente, como tú bien dijiste al comienzo, se corrieron las elecciones, que creemos profundamente a nosotros nos causa un daño respecto a las formas que tenemos de hacer campaña. Somos un movimiento y un partido político que se autogestiona, que recibimos mínimo aportes del Estado para poder funcionar, para las campañas. Eso viene como a golpearnos, pero nosotros hablamos siempre de que somos tosudas, vamos a seguir haciendo campaña, en eso estamos, como tú también dijiste. Frente a Millonarias campaña, en el mismo distrito. Campaña. De hecho, hoy día nosotros ayer partimos una campaña develando esta situación a través de una infografía que hicimos circular respecto a, como tú dijiste al comienzo también, nosotras vivimos lamentablemente entre medio de otras comunas, que si bien es cierto tienen pueblo, nosotras las conocemos, hay gente de Barnechea, de Las Condes, de La Reina, nos hemos encontrado en otras luchas también, pero que principalmente está compuesto por los más ricos de Chile. Entonces de repente como que pensamos, bueno, Peñalolén, ¿qué está haciendo ahí? Siempre lo decimos, la senadora antes de irse, Soledad Alvear, nos dejó amarrado con esas comunas, y no es que no nos queramos estar con las demás poblaciones, ¿cierto? Pero es súper extraño competir en las condiciones que componen Peñalolén con las otras comunas. Sin embargo, vamos a competir igual, y en eso hemos estado todo este rato. Entonces, principalmente los constituyentes tienen la gran tarea histórica de escribir la nueva constitución. Sí, que para precisar, quizás es como una propuesta que después tiene una votación de salida, donde se acepta o se rechaza. Entonces, claro, ahora si nos vamos más la aspectos discusión... técnicos, sí, quería contextualizar un poquito para que se entienda el por qué estamos, ¿no? Pero claro,
a nosotros nos corresponde porque se usó entre medio, y esto es una cuestión que es súper difícil de entender porque así la hicieron para eso precisamente, para que no la entendamos, para que no cachemos, para todo esto, para despistarnos. Pero esta elección tiene la misma forma que tiene la parlamentaria, y que es conocido como el sistema de Hon, ¿cierto? Que es como, para hacerla súper clarita, un sistema de lista. A nuestro distrito le corresponde 6 electos o electas, que es la misma cantidad de los parlamentarios o las parlamentarias. Nosotros estamos difícil porque acá son 5 de la derecha y un diputado, como para que tengamos una imagen, que lo sacamos, incluso nosotros fuimos parte también de esa lista. A Tomás Hirsch también salió de esa forma. Entonces ahora vivimos la misma situación. Entonces se eligen 6 constituyentes, ¿cierto? Y es por lista, o sea, la lista que saca más votos tiene derecho a elegir 1 o 2, depende de la cantidad de votos que tenga. Igual es una cuestión más compleja, pero para que se entienda en simple, ¿cierto? Entonces si una lista saca 50 y otra lista saca 100, bueno, a la de 100 tal vez le van a corresponder 2 cupos, a la de 50 le va a corresponder 1, y así nos vamos, depende de la cantidad que tenga. Y en aspectos más técnicos son 155 constituyentes, son 17 también con escaños reservados a los pueblos originarios. Para votar por las personas de pueblo originario tuviste que haberte inscrito también en el registro electoral. Exacto. Y haberte reconocido como tal, ¿no? Un mes después que se eligen los constituyentes también empieza a sesionar esta sesión de constituyentes, ¿cierto? Tienen 9 meses mandatados para escribir solamente la nueva constitución, que se puede extender a 3 meses también. Y después esto se supone que esta convención se diluye. También me hacían una pregunta el otro día en la calle, me decían, bueno, mientras están haciendo la nueva constitución, ¿tienen que hacer otras cosas? No, no son diputados, no son alcaldes, no son concejales, no. Su tarea única es escribir la nueva constitución. Y mientras tanto los poderes del Estado siguen funcionando, la Cámara de Diputados y Senadores, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo sigue funcionando igual, y cuando esté la nueva constitución, como tú decís, para terminar y hacerla súper corta en la línea de tiempo, hay un plebiscito de salida donde, bueno, nosotros tenemos que pronunciarnos si vamos a querer esa constitución que se escribió o no, y si se rechaza quedamos solo con la constitución que ya está, que es lo peor que nos podría pasar. O podría ser peor, que si salen constituyentes que están defendiendo el modelo actual, eso incluso nos podría ir peor con la constitución que tenemos, y eso es lo importante de participar y votar. Por último, para esta pregunta, el plebiscito de salida es obligatorio ir a votar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sí, ahí se ha puesto harta atención en este primer momento, que es elegir a quienes van a escribir, ¿no? A quienes van a discutir. Justamente. Y que sea lo más representativo, pero viene una mirada a largo plazo igual después, que es que salga realmente, que se instaure una nueva constitución, y eso es todo un cambio institucional, si es que así, sí, Dani, al tiro, si es que así lo propone la constitución, y viene después la aplicación, viene un cambio político a largo plazo, donde van a haber también muchas discusiones. O sea, es como, a mí me parece interesante mirarlo en esa proyección. Sí, sí, le pone claro, yo me refería más bien a la cuestión más técnica, me preguntaste, porque igual son preguntas que salen como tú me preguntaste de eso, pero sin duda alguna, lo que salga después de esa constitución es el cambio o no de la sociedad que conocemos hoy día. O sea, hemos estado viviendo desde el estallido, desde mucho antes, las que venimos construyendo desde que somos chicas, por lo menos yo. He conocido un montón de luchadores sociales que han cambiado de alguna forma de ver la vida respecto a una nueva vida, a una vida otra. Hablamos nosotras, de hecho, desde el movimiento. Así que después de este cambio constitucional, y eso hay que tenerlo claro, si nosotras luchamos, si nosotras de verdad vamos a votar, pero sin soltar la calle, porque aquí la élite también va a pensar que estando ahí en la convención están tranquilitos. No, esta cuestión se gana con lucha callejera también. Pero sin duda alguna, si no nos ponemos las pilas ahí, puede ser incluso que la sociedad que conocemos o cambia por completo y de verdad se aseguran nuestros derechos fundamentales para el buen vivir, o en realidad los que van a escribir la nueva constitución van a asegurar aún más el negociado que han hecho y el modelo capitalista. Ya podemos hablar de un montón de cuestiones más, pero sí, pero así para hacerla corta, como nos tienen de cagado y lo hemos vivido en esta crisis de la pandemia, puede incluso hacerse peor. Entonces, por eso la importancia de participar de este proceso. Sí. Oye, Mati, yo tenía una pregunta a la Nati que igual es importante, porque
como sabemos, en las votaciones que vienen se eligen, bueno, alcalde, concejal, constituyente, gobernador y escaño reservado, ¿cierto? Son 5 en algunas comunas y otras 4. Y una de las preguntas que aparece es que cómo la ciudadanía, los pobladores y las pobladoras vamos a ver qué constitución se va a escribir, cuánto tiempo vamos a tener para, entre comillas, estudiarla y saber realmente si es lo que la población es lo que quiere. ¿Hay un lapso para poder estudiarla de lo que se escribió, o esto se va a ir dando a medida que se vayan aprobando algunos hitos, Ah, o sí, sea, o ya, números de la nueva Sí, constitución? ¿Cómo va a ser eso, interesante. Nati? Que eso es importante también mencionarlo. De hecho, una cuestión que nos preguntan siempre, y una parte fundamental de esta línea de tiempo que no la mencioné, tiene que ver con el reglamento. O sea, cuando se constituye la convención, se elige un presidente, una vicepresidenta y un secretario técnico o secretaria técnica, y ahí se empieza a discutir el reglamento. Y ese reglamento es súper importante porque va a delimitar todo esto que tú estás mencionando. Y una de las cuestiones importantes, a mi parecer, hay otras personas que encuentran más importante el tema de financiamiento, la transparencia, la probidad, bla, 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 que también son importantes, pero nosotras como movimiento, una de las cuestiones que hemos defendido siempre, que nos parece como pilar, es la participación de los pueblos de este territorio. O sea, ese reglamento finalmente nos va a decir precisamente esa pregunta que tú me estás preguntando, o sea, cuánto tiempo se le da, cómo va a participar la población, cómo va a participar la población en este proceso constituyente, porque otra vez no puede ser, y nosotros ahí tenemos que estar súper atentas, no puede ser que otra vez deleguemos en otros, ¿cierto? O en otras, y esa sea simplemente nuestra participación. Por lo demás, nosotras como pueblo tenemos amplio conocimiento de que vienen para acá, nos piden los votos, bla, 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 y después no los vemos más, po. Y Ya han después habido escriben lo malas que, experiencias con eso. claro, ya hemos tenido experiencia de eso. Por eso es importante que estemos súper atentas con el tema del reglamento, y que ahí se delimite finalmente cuál va a ser la participación. Nosotras creemos que tiene que ser una participación directa, que los constituyentes y las constituyentes tienen que estar desde abajo deliberando qué sociedad finalmente vamos a querer de aquí para adelante. por eso yo creo que es importante, disculpa Nati que te interrumpa, importante personas como tú, compañeras como tú, que viven día a día de los territorios y puedan levantar claramente la necesidad que tiene cada sector, cada comuna. Por eso es importante, compañeras como tú, o por ejemplo, profesores del área pública, funcionarios de salud del área pública, que son los que realmente viven el día a día, cómo se desarrolla casi este 90% de población, que es la más pobre y vulnerable del país. Entonces yo creo que es súper relevante que tengamos compañeras en estos espacios que puedan realmente construir esta constitución que realmente necesitan los chilenos, y no la que ellos creen que necesitamos, que es lo que pasó con la constitución del 80, ¿cierto? Que creo que es la que tenemos actualmente. Sí, Dani, yo quería igual, como para una reflexión final antes de que veamos un videito que vamos a ver para seguir la conversación, es que, no sé, rememoro los capítulos anteriores con la Sandy, con el Matías Toledo, eh, y es como que aparecen grandes temáticas, ¿no? Juventud, vivienda, eh, o sea, yo creo que hay un caballito de batalla siempre, o una temática que manejáis más, Natalia, pero ¿cuáles son los temas que se van o que por lo menos planteáis tú desde tu candidatura? Te escuchaba hace un ratito en otra entrevista como todo, ¿no? No sé si nos podéis... Sí, sí, suena como recurrente esa respuesta últimamente. Es como que te preguntan, ¿en qué arreglaría? Por ejemplo, te preguntan, ¿en qué cambios harías tú en tu vida? En la relación con el Estado, con el gobierno, y yo creo que todos diríamos todo. Una relación Entonces, mira, tóxica. también quiero mencionar que esta candidatura, ustedes bien lo saben, pero para la gente que nos está mirando, igual las que no nos conocen, esta candidatura es una candidatura que está conversada. A mí me costó particularmente tomar un poco la decisión de ser candidata y tuve un poquito de, no, vamos a llevar candidata, no vamos a llevar candidata, y estuvimos conversando esto con las compañeras, las asambleas también, ahí hubieron varias discusiones, pero principalmente una candidatura que levanta el movimiento. Y los pilares que tiene esta No, candidatura más bien no responden a lo que yo quiero, lo que se me ocurrió, lo que yo un día me levanté. No, ya, bueno. responde principalmente a nuestras demandas históricas como movimiento, a la construcción que hemos hecho durante todos estos años.
Nosotras principalmente creemos que uno de los ejes más importantes siempre va a ser el poder local, territorial, porque en principio es el lugar donde nos desarrollamos, pero también, en este caso, la constituyente, porque principalmente afecta todos los ámbitos de nuestra vida, así que eso mencionarlo también. Y en ese sentido, yo creo que es importante poder levantar lo principal que a nosotros nos atañe, que es el derecho a la vivienda. O sea, esa cuestión suena como trillado tal vez para nosotras, porque obviamente a mí me preguntan y yo digo, evidentemente que el derecho a la vivienda tiene que ser considerado como un derecho fundamental humano para desarrollarnos. Y ahí lo podemos llevar a muchos ámbitos de la vida, no tiene que ver solamente con tener un techo. No sé, en el artículo 1 de la Constitución, de esta Constitución, habla de la importancia de la familia. Bueno, ahí yo en lo particular tengo una visión, o sea, yo creo que hay que refundar todo. Primero el Estado como un Estado, ¿cierto?, garante de derechos y no un Estado subsidiario. Pero también la familia, ¿qué se entiende por familia? Las familias nucleares de aquel entonces, el que se imaginaba Jaime Guzmán, ¿cierto? Ha variado bastante. Yo creo en muchas familias, muchas formas de hacer familia. Entonces, en ese sentido, creo que el derecho a la vivienda, justamente, y lo quiero conectar con el tema de la familia, porque independiente de las formas que tengamos de ver una familia, yo no tengo hijos, por ejemplo, y eso me impediría formar una familia, o algunas mamás son con solo sus hijos, y eso me impediría formar una familia. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en este país también se centra este punto, por algo está en el primer artículo de nuestra Constitución actual, y es donde nosotras hacemos familia, donde hacemos hogar, donde vivimos dignamente. Nosotras que hemos vivido de allegadas y arrendamos, sabemos, compas, cuánto cuesta formar una familia, y aún así, aquí la ponen como el pilar de la sociedad, sin embargo, no tenemos casa para formar una familia. Además, también, en términos normativos, por ejemplo, tenéis que tener hijos para tener casa, o tenéis que te dicen, en vez de planificar tu familia como corresponde, ¿cierto? Primero tenéis que verte, como dicen las viejas en la pobla, acachado, ¿cierto? Acogotado, con tu familia de hacinado, en piezas, viviendo, durmiendo juntos, etcétera, por todo y mucho más. La vivienda tiene que estar como un derecho fundamental consagrado en la Constitución, porque además nos permite después reclamar ese derecho. Exacto. Y no estar a la deriva, y ahí la Dani lo sabe, de los cambios normativos. Yo llevo aquí, vamos a cumplir 15 años, he visto un montón de directores de Serviu, he visto un montón de funcionarias que hacen la pega de la Erika Pérez, he visto un montón de cambios normativos, y finalmente ninguno de esos cambios normativos asegura que tengamos vivienda digna. Entonces, eso es importante. Y segundo, o sea, y todo lo demás, como dices tú, Mati, creo que tiene que estar el derecho al agua. Eso yo lo vengo diciendo hace mucho rato, lo venimos hablando con nuestras compañeras. El MPL habla del buen vivir, habla de la soberanía alimentaria, tenemos cooperativas, tenemos huertas, entonces hablamos también de cómo nosotras como sociedad, incluso nosotras como pobladoras, cuando hablamos de nuestros proyectos habitacionales, tenemos que siempre estar pensando en cómo vivir en armonía con la madre tierra. Y esos derechos, la pensión, y un montón de cuestiones que yo creo que terminaríamos mañana en el programa, compa, si nos pusiéramos a hablar de cuántos derechos hemos sido vulnerados durante todo este tiempo y tenemos que pelear. Una cosa nomás para cerrar en este punto: nosotras somos dirigentes de vivienda y en eso nos hemos especializado, pero principalmente vivimos en la población y sufrimos transversalmente de todos estos temas, y ahí si llegamos a la convención son todos estos temas los que tenemos que ir a defender. Bueno, sí, esa como misma multiplicidad de demandas que hablaba, y cuando surge el proceso, un poco surge la reclamación, que es como los que íbamos a Plaza Dignidad, unos por educación, otros por derechos reproductivos, otros por agua, otros por un montón de cosas. Entonces, queda bastante como claro cuando mencionáis esa multiplicidad de situaciones. Dani, creo que había levantado Sí, es que... levantaba la mano, como en la asamblea. Profe. Bueno, es que como lo que decía la Nati, que también tiene harta conexión con el trabajo que llevamos realizando, que por ejemplo el punto de la vivienda, que es muy importante, cómo es posible que para tener una vivienda digna
tengamos que estar, por ejemplo, acá en Peñalolén, bajo un fallo de la Corte Suprema por un plebiscito vinculante para recién tener un derecho. Hay algo que las compañeras lucharon en el 2011, que ganaron para poder construir viviendas sociales. Entonces, es tan difícil lograr tener una construcción digna o llegar a tener como el derecho de la vivienda que debiéramos tener, que actualmente no está en la Constitución, llegar a eso para poder optar a un bien que es vital, yo creo, para todos y todas, es tener una casa, ¿cachai? Entonces yo creo que es súper importante que también todo esto nosotros puntualmente lo llevamos a la práctica diariamente como la lucha que llevamos por la vivienda, pero esto que van a hacer las compañeras es más relevante aún porque es más lo profundo para que nos garantice el derecho que podemos tener en la vivienda. Eso nomás, Matías, para complementar. Ya, oye, sí, íbamos a ver un videito, pero lo vamos a ver al final. Sigamos un poco conversando sobre lo que señalaba la Dani, onda como Natalia, quizás. ¿Cómo se plasma en las poblas las decisiones que puedan tener o que se puedan, digamos, después institucionalizar o se puedan como hacer carne en la población de lo que se habla en la Constitución? ¿Cachai? Si al final de repente suena muy así como apuntemos alto, la Carta Magna, pero ¿cómo se vive después? ¿Qué cambios pueden haber? ¿Cachai? Lo que hablaba la Dani, ¿qué facilidades pueden existir si se cambia el concepto de derecho o de acceso en la vivienda, por ejemplo? Eh, Quizás si nos podía hablar como de eso, un poquito. Sí, yo creo que eso también es importante poder mencionarlo, porque, pero o sea, más allá de mencionarlo territorialmente, porque lo acabo de decir ampliamente hace un rato, o sea, esto de la Carta Sí. Magna, el cambio constitucional, como queramos decirle, la madre de todas las leyes, como queramos decirle, eh, cambia en todo ámbito de nuestras vidas, si es que hay un cambio. O sea, si Exacto. nosotras logramos cambiar esta constitución, nos va a afectar en todo ámbito de la vida. Nos va a afectar, o no nos va a afectar, en este caso, y va a depender de la constitución que se escriba, ¿cierto? Pero en ese sentido, si nosotras logramos tener una constitución de verdad hecha por los pueblos de este territorio, tiene que ser una constitución que nos permita tener educación de calidad, gratuita, ¿cierto? No sexista. Tiene que tener, debería, ¿cierto? Mejorar nuestras condiciones del acceso a la salud y de cómo nosotras hemos vivido un montón de veces. O sea, yo creo que todas nosotras las que estamos acá, por lo menos, y el Mati, la Dani y el Mati, todos nosotros nos atendemos en los consultorios, ¿cierto? Somos prácticamente, y esto es súper importante porque cuando hablamos con otros, por ejemplo, otros sabios tal vez de la academia, por ejemplo, me ha tocado este último rato, es como súper ajeno a esto. Cuando hablamos del Estado, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de derecho que le reclamamos al Estado. Y ahí lo conecto con lo que acabo de decir de los consultorios. Yo en lo personal, y sé que el 98% de la población son hijos e hijas del Estado. ¿Qué significa eso? Que han estudiado en colegios públicos, que se atienden en los consultorios públicos y todo el ámbito de la vida tiene que ver con que cuánto te da o no te da el Estado, porque finalmente, como no tenemos acceso tampoco a la educación de calidad, ¿cierto? O a la salud de calidad, todas nosotras terminamos vulnerados en nuestros derechos de atendernos bien. O sea, ¿por qué tiene que ser, ¿cierto? De que sea porque un servicio, como le llaman, ¿cierto? Un servicio que se presta desde el Estado hacia la población no se pueda dar con calidad, con dignidad. Entonces creo que eso es lo principal. Si acá, y se ha demostrado este tiempo con la pandemia, creo que también le ha hecho un poco visibilizar este problema, principalmente con el tema de la salud, es que no, finalmente, cuando nos enojamos de repente en los consultorios porque no nos atienden, tal, siempre esa historia de que no, la del mesón me miró feo, no me atendió, estuve 10 horas, pero finalmente no tiene que ver con eso, con la funcionaria, porque también está vulnerado, también muy probablemente en sus derechos como trabajadora de la salud, sí, ¿cierto? Entonces tiene que ver cómo los diferentes gobiernos que no han querido cambiar esta situación vulneran nuestros derechos en ese sentido. Entonces, y no son capaces de delimitar, ¿cierto?, cuál es el rol del Estado, y ahí es cuando hablo de un Estado subsidiario o un Estado que garantiza un derecho, como el de la salud. O sea, lo que está pasando en la pandemia y la gente que se está muriendo, la falta de camas, no es culpa de los funcionarios de la salud, sino de cómo los diferentes gobiernos no han sido capaces
de hacer el Estado, ¿cierto? Capaz de poder llenar estos derechos que deberíamos tener nosotras, ¿no? Si antes, imagínense, escuchaba yo el otro día en la tele a un doctor que decía, bueno, lo que vamos a sacar enhorabuena de esta pandemia es que vamos a tener más camas en los hospitales, y uno dice, bueno, yo me acuerdo haber estado hospitalizada cerca de mi casa en el Cordillera, en un sillón, durante 10 horas me tuvieron hospitalizada. Y me fui para la casa porque la verdad ya me sentía tan indigna que prefería morirme en la casa, y así pensé esa noche. Afortunadamente no me pasó nada mal, pero ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Entonces, los cambios constitucionales van derechamente a todos esos índoles de la vida. Creo que es importante que seamos conscientes de eso. A la medida que seamos conscientes de eso, vamos a entender que el proceso es súper importante. No sé si me fui para otra parte o contesté No, tu está pregunta. bien, estamos conversando de lo que nos va surgiendo del alma. Son los sentires, pues si hacer política igual es una hueá muy personal, Claro. y de lo que uno encarna con los vecinos, con sus amigos, amigas, compañeros, compañeras, y van surgiendo en lo que uno va pensando, entonces es natural. Dani, ¿queréis decir algo? ¿Mm? No, es que, bueno, es lo que dice la Nati, que al final estos cambios que son realmente fundamentales para todos y todas, pasa a ser casi por los derechos mínimos y básicos Sí. o sea, son mínimos y básicos, o sea, no estamos pidiendo grandes riquezas, no estamos pidiendo grandes lujos ni nada de eso, son cosas como básicas garantizadas, como en otros territorios, el derecho al agua, que es terrible, o sea, que lleguemos a eso es impresentable, yo creo que, y más encima que el agua esté privatizada en este país, es peor aún. Entonces yo creo que son los derechos básicos los que estamos luchando, entonces pasa a ser como una realidad tan triste a la vez, que tengamos que luchar por cosas que en otros lados son derechos humanos, son los derechos humanos Es un- tendrán que ser garantizados en todos lados. Entonces, es tan complejo lo que estamos luchando, que por eso hay que ser consciente y tener buenos y buenas representantes en esos espacios y tener una buena comunicación, que yo creo que eso va a cambiar realmente, que se lleve la información y que se pueda legislar a favor de todos y todas, ¿cierto? Eso es que quería un poco mencionar. Bueno, gracias, chiquilla. Oye, se nos fue el tiempo así, rapidísimo. Quizás No estamos lo puedo conversando creer, igual. no Sí, lo muy puedo creer rápido, muy rápido. tampoco. Estamos buenos para Un hablar. ratito más, Eh, directora, un ratito más. Vamos a saludar a los vecinos, a las vecinas que nos están mirando. Déjame ver acá por acá. Claudia Wert, que recién apareció ahí un comentario, a la Alondra Luisa. Nancy Hernández, Marcela, nos dejamos igual para que hagan sus preguntas en este ratito que nos queda. Las estamos leyendo. Eso, no sé si algún tema libre que quieran tocar antes de que vayamos cerrando. Sí. Yo a la Nati Dani. le quiero hacer una pregunta, ¿cómo se sentía en estos procesos? Igual es una compañera que lleva N años luchando en los territorios. ¿Cómo te sentís, Nati? Porque eso es importante, que nos preguntemos si estamos así, Sí, power. Yo creo que sí, o sea, tú eres, para nosotras, un referente, para mí, te lo digo súper sinceramente, un referente en la lucha desde una mujer y desde todas las luchas que has dado, o sea, te has ido, o sea, lo que he visto, te has ido presa por luchar, has tenido que también colgarte para llegar a soluciones, y algo que hemos ido aprendiendo, que es la única forma que podamos llegar a alguna respuesta más pronta o alguna solución. Entonces, como referente para muchas compañeras, para mí también, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo veis esto? quería complementar la pregunta. ¿Cómo te sentías en el proceso igual siendo candidata en este distrito? O sea, sumado a lo que Mm. dice la Dani, como cómo es competir con ellos, con las comunas. Con la fuerza oscura. Sí, sí, eso. Sí, mira, yo, bueno, agradezco las palabras, Dani, me halaga un montón, la verdad, pero uno hace las cosas así como porque la lleva en la sangre. Yo particularmente eh, estoy rodeada de gente guerrera, compañeras que me inspiran, y nada, yo me siento con una profunda responsabilidad. Eso principalmente, me siento muy responsable, y por eso adelante hice como el hincapié de poder estar en los espacios que estamos, tratar de poder plasmar en lo que mejor pueda o de la mejor forma posible el sentir de todas nosotras.
Entonces, y de nosotros y nosotras dentro del movimiento, para mí una preocupación permanente estar como hablando siempre desde lo colectivo, de no estar ahí saliéndote de repente con tu ideas para allá, para acá. Para mí es súper importante, como la pregunta es más personalizada en este caso, poder estar ahí, como ya esto es lo que se definió, esto es lo que venimos hablando, a veces leo como memoria histórica. Efectivamente, yo soy fundadora del MPL con otros compañeros, con el Lautaro, con el Robert, con el Memo, con el Guillermo y otras compas más que ya no están o que vienen a veces, etcétera. Entonces, venimos construyendo un relato importante, creo, como para los movimientos de pobladores que luchamos por la vivienda. Y eso también es importante. Entonces, creo que hay una responsabilidad, a veces siento una mochila. Esto y lo parece que lo hablé contigo la semana pasada, cuando, pucha, que venía como el aplazamiento de las candidaturas, puta, nos encontramos sin plata, porque no autogestionamos, entonces la rifa, que le faltan algunos números por vender en nuestro caso, ¿cachai? Entonces, sin embargo, como somos tan tosudas, porfiadas, yo creo que vamos a sacar el ñeque, el nehuen que hemos tenido siempre para poder enfrentar esta semana. Así que yo lo veo como una tarea más, con mucha responsabilidad de poder representarlo a todos y a todas en los espacios que nos corresponden. Por ahí estuvimos en la tele, para mí fue un desafío súper fuerte, así como chuta, no la vaya a embarrar, no se vaya a sentir representado a alguien, o tal vez diga una cosa que no corresponda. Como que esas son más bien mis preocupaciones, pero como tú bien decís, todo lo que decimos y lo que hacemos es porque ya lo venimos haciendo o porque lo hemos discutido en espacios colectivos, y eso a veces me deja muy tranquila, que no estamos diciendo una cuestión que no hayamos hablado con otros compas o no lo hayamos visto en algún determinado momento. Y respecto a la pregunta del Mati, mira, nosotras tuvimos alguna vez una candidata presidencial, la Roxana Miranda, que para mí es una grande, una compañera que yo admiro mucho. Tenemos ahora diferentes caminos, pero una compañera que a mí siempre me ha inspirado. Encuentro que una de las compañeras más valientes que he conocido yo. Y ella tenía una frase que yo siempre la encontraba, que somos insolentes con el poder. Entonces, yo creo que más bien nuestra incomodidad, tal vez con estar algunas veces en espacios donde hay candidatos que nosotros les decimos que son cuicos, ¿cierto? Y ahí se nos sale de repente nuestro clasismo abajista, del que no nos sentimos muy cómodos con ese tipo de gente, con otros compañeros y compañeras me he sentido muy cómoda, compañeras que también van de candidata en el distrito, pero creo que ellos se sienten más incómodos cuando están al lado de nosotros, de nosotras, y nosotros empezamos como a decirle, esto han hecho ustedes, esto y esto nos deben, esto y esto. O sea, al decirles, por ejemplo, el otro día que, no sé, que más o menos son como 700, un poco más de 700 millones de pesos en plena pandemia que se han gastado, y después vienen a decirnos que los bonos, que las vainas, y están de acuerdo con Que no eso, o a alcanza. defender, o incluso hay un candidato que ahí si quieren le escriben un hashtag de cómo se le ocurre, el Henry Boyce, no sé si lo han escuchado, que es un candidato de derecha, ¿cierto? Que dice que él está preparado para defender, así como con un escudo, la Constitución del 80, y a esa precisamente es a quienes tenemos que combatir, porque son precisamente ellos, defienden un modelo, que es un modelo que nos tienen así. Así que, nada, yo estoy tranqui. Eh, También decir en este espacio que he estado igual, a pesar de nuestra candidatura, bien pendiente en lo que más puedo de las candidaturas, y ahí me quiero tomar un minuto, Mati, de Dale, las minuto de candidaturas. confianza. Me voy a adelantar el minuto de confianza. No, estoy súper a disposición y he tratado con nuestras compañeras del equipo, que ahí tenemos un mini comando, porque no hemos querido sacar fuerza de ninguna de nuestras candidaturas, particularmente en Peñalolén, donde ya llevamos 3 periodos. Yo también fui concejal del MPL en algún momento, en el 2012, me tocó esa también difícil tarea y aprendí mucho, tuve mucha escuela de muchas cosas, vi muchas cosas, aprendí muchas cosas. Eh, Sin embargo, nos encontramos con un desafío súper difícil esta vez, que es que también aquí se compite por listas y acá se eligen 10 concejales y las listas son de 10 y se elige al más votado o las dos más votados, ¿cierto? De cada lista, o uno, depende de cuánto saque la lista, y nosotros en esta vez vamos con 6, según lo que sabemos 5 están haciendo campaña. Entonces la contienda económica, hoy día me escribían ahí, lo voy a decir porque lo hicieron público, me escribían unos pantallazos de que Alarcón está ofreciendo un montón de cuestiones para que le hagan campaña a sus concejales, a él. Entonces estamos compitiendo de una forma muy desigual.
Y por eso es importante, y ahora que estoy en el programa de la Dani, que es candidata a concejal, y hago un llamado a que la gente con la que la Dani ha estado este último rato se ponga, salga a votar. Hay que salir a votar porque mantengamos la concejalía popular, que es la concejalía del movimiento, la alcaldía también, que en este rato recae la responsabilidad de Lautaro, un compañero que ha sido histórico también en las luchas que hemos dado como movimiento. Con una alcaldía haríamos mucho más de lo que hemos hecho con las concejalías, pero la concejalía particularmente es un lugar donde nosotras también hemos encontrado una forma de poder entrar en un surco, en un espacio de poder local. Hemos cambiado planes reguladores, hemos ganado plebiscitos, hemos hecho un montón de cosas para esta comuna y en otras materias también, no tan solamente en la vivienda. Entonces pienso que eso por estos días nos tiene que tener como súper ahí activa estas semanas que nos van a dejar sin campaña, estar conversando con la vecina, con la familia, etcétera, y poder ahí tener capturado el voto de confianza, porque eso es para la Concejalía Popular. Seguir haciendo lo que se ha hecho. Yo creo que era el Matías Toledo, un compañero que decía como, bueno, la campaña que hacemos es lo que siempre hemos hecho, estar en terreno. O sea, como que esa es nuestra campaña. De lo que Sí, decís pero del ojo, Henry Boyd, un tirón de oreja, Mati, para nuestra gente. A veces mucha de nuestra gente no va a votar y se queda en la casa y después te dice, puta disculpa, pero esta vez no se puede, no puede pasar eso. Tienen que salir a la votar votación es porque decisiva. no, es decisivo, ya el otro no va a ir porque nos faltan 4 candidatos que nos bajó el CERVEL, entonces tiene que haber una responsabilidad ahí. Eso es importante mencionarlo. Sí, sí, interesante. Ay, hoy día también, Dani, para dártelo a pasar el tiro, pero lo que decíais del Alarcón y del Henry Boyd, hoy día es el natalicio de la. Bueno, es que yo soy muy ñoño yo, weón, ya, pero no importa, porque me gusta la Gabriela Mistral. Hoy día es el natalicio de la Gabriela Mistral. Sí. Eh, y tenía un verso por ahí eh, que dice como acabar con los promete mundos y los don mañana lo haré. Un poco son, digamos, la política tradicional de siempre, que te prometen cosas y no las hacen, porque no saben lo que la gente necesita, ¿cachai? Si no son de ahí. Entonces, nada, se me vino esa frase a la mente pensando también hoy día. Y No, también era qué profe bien que la rural. recordaste, qué bien y que Sí, la es profe, recordaste, ella una fue grande. una grande, grande. A mí me encanta Gabriela Mistral. Y hoy día también es el Día Nacional del Profe Rural. Entonces, nada, y como saludo a los profes, a todas las profes. Dani, Nah, se pare, te que signo. te fuiste la bala, Mati, Sí, me fui la de tu estudio. No, pero está súper bien. No, pues que como el que dice la Nati, harta responsabilidad que tenemos ahora, se hace el llamado a todos y todas a ir a votar vecinos. Si esto lo queremos construir desde las bases, realmente tiene que participar, porque después es súper fácil criticar mientras uno no tiene la responsabilidad también que esto lo vamos a construir todo y todas. Así que como bien dice la Nati, es que tiene que ser esta responsabilidad a partir por todos los hogares, que va a ser claramente para nosotros como alcaldía, concejalía popular o una constituyente popular, lo puedo decir así, que tenemos que ser responsables de ir a votar, que para poder realmente levantar esto tenemos que estar también desde el Estado. Y esta es la posibilidad que tenemos. Eso, chiquillos. Y cabras, muy interesante la conversación. Muchas gracias por haber estado acá, a los vecinos, las vecinas que estuvieron comentando, viendo la reproducción. Eh, Personalmente les dejamos abierta la invitación a todos a votar por la Danio Caranza, XI342, y la Natalia Garrido por constituyente, YQ39. 39. 39. Así que nada, vecinos, vecinas, dejamos muy súper, ultra mega invitados. Chiquillas, muchas gracias por estar. Puede que nos reencontremos en otra conversación por ahí. Oye, Mati, Online. antes que Dime. termine, El lo que minuto de lo quiero confianza. mencionar, perdón, 30 segundos. Oye, estamos súper contentas porque entregamos nuestro 6º conjunto habitacional, eso se me había olvidado mencionarlo. Son 28 casas en Peñalolén que Cuenten. venimos peleando de hace mucho tiempo. Estuvimos con dirigente y dirigente histórica, la Kika, el Marcelino, la Jessica, la Lore, a las compañeras de la EGI, de la EAGI nuestra, que fundamos hace tanto tiempo, que se sacan la cresta haciendo esos La Dani, proyectos. la Jenny. La Dani, la Jenny, la Sí, Paula, muy con emocionante. ellos. Estuvimos muy La Flor. emocionadas.
la Flor también, la vecina Flor y todas las compañeras, la Rosalba, la Cristina, todas las que incluso con las que hemos tenido diferencia, las Calilas, las Maicas, todas, estábamos muy contentas. Así que a los vecinos y las vecinas que nos están mirando del MPL, sí se puede, y la invitación a seguir luchando desde todos los frentes de lucha, y la lucha electoral es solamente una, y en los 4 años que vienen vamos a seguir como hemos estado hace 15 años atrás. Así que eso lo quería mencionar, ya que igual estamos contentas. Así que hay que mostrar ahí lo que venimos haciendo, ¿ya? De pana se materializa la lucha paga y se ve en el espacio. El MPL4, un proyecto mucho tiempo. Yo soy nuevito, pero me he nutrido de esa historia y emociona, digamos, como que es muy brígido ver a vecinas que una las ha visto por ahí en la asamblea con las llaves en su mano, weón. No sé, es muy brígido. Lloré todo el rato. Sí, es muy emocionante. Tuve el honor de ir a entregar 2 llaves, me dieron el honor, que es algo extraordinario, y eso te acerca aún más y te da muchas más ganas de luchar para que todos y todas podamos tener esta posibilidad. Claro. Así que nos plasmamos de esa energía y estamos sacando terrenos como locos ahora. Pero no, sí, imagínate que eso fue con el Estado en contra. Sí, pues con pandemia, pues, cachan, brígido. Oye, falta el minuto de confianza, pues. Pasaron hartas cosas estos días. Ya, a ver, cotilleo, a ver. Ya dale, Nati. No sé, yo ya dije yo quiero decir algo. Oye, paren de robar, se pasaron. O sea, vimos actualmente de que los más ricos son aún más ricos y los más pobres estamos para la cagada, y oye, paren de robar. Aumentó su patrimonio descaradamente son los únicos que han lucrado con esta pandemia y nos tienen para la caga. Así que adiós ese estado capitalista. Ahora tenemos todos que luchar contra esto. 70% incrementaron 70% su fortuna. ¿Y cacha que a nivel mundial? 23.000 millones de dólares. Sí, y yo le pregunté a un amigo, oye, ¿tú cachai cuánto es 23.000 millones de dólares? No, pero mucho más que las 100 lucas de bono, ¿no? Sí, pues giles, son todos unos giles, da rabia. Puros huevos. Perdón. Chao, ya, cabros. Todo bacán, gracias por la invitación. Chao, que estén bien. Gracias, chiquillas, por venir. Chao, todas. Una nueva constitución que garantice el cuidado de la naturaleza y la soberanía de nuestros bienes comunes. Para proteger agua, cobre y litio y terminar con todas formas de privatización, hagamos de los bienes comunes un patrimonio de los pueblos. En el D11 vota Natalia Garrido Torres.